Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Les saludo el profesor Rubén Arbañil. En esta oportunidad vamos a trabajar la práctica número 4 del ciclo ordinario 2017-2. Debo precisar que los temas que vamos a desarrollar van a ser, por un lado, valor absoluto y luego números complejos. Evidentemente la teoría la tienes tú en el cuadernillo, así que nos vamos a dedicar básicamente a desarrollar los ejercicios que están propuestos, esperando que sean de tu completo grado y de sumo provecho. Veamos. El primer problema dice lo siguiente, hallar el mayor valor de x en la siguiente ecuación. Observemos que acá es una ecuación con valor absoluto que la idea es un poco arreglar esta expresión. Y para tal efecto, veamos lo siguiente. Como parte de la solución, esta expresión lo puedo arreglar de esta manera. Mire, x al cuadrado menos 4x menos la barra de x menos 2, le llamo barra o valor absoluto, como quieras, menos 8, igual a 0. Ahora, tratemos de hacer lo siguiente, fíjate, para efecto de completar cuadrados, sumamos 4 por acá, y para que no altere la expresión, restamos 4. ¿Cuál es el propósito acá? Estos tres términos que aparecen por acá, x cuadrado menos 4x más 4, son el desarrollo de x menos 2 elevado al cuadrado. Cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo, cuadrado del segundo. Menos la barra de x menos 2 menos 12 igual a 0. Y acá vamos a hacer uso de una propiedad. Recuerda que una de las propiedades dice lo siguiente, que la barra de a al cuadrado es igual a cuadrado. Y esto se cumple no solamente cuando es 2, sino cuando en general es potencia par. Por lo tanto, esta expresión lo puedo escribir así. Barra de x menos 2 elevado al cuadrado menos la barra de x menos 2 menos 12 igual a 0. Y entonces esta expresión se puede factorizar. Y al factorizarlo bastará emplear el aspa simple para llegar a lo siguiente. La barra de x menos 2 menos 4, y el otro factor sería la barra de x menos 2 más 3, igual a 0. Ahora, queda claro que este factor, este segundo factor, es diferente de 0. No podría ser 0, ¿por qué? Porque decir que este factor sea 0 significaría que la barra de x menos 2 es igual a menos 3, y eso es absurdo, el valor absoluto no puede ser negativo. Por lo tanto, este factor es diferente de 0. Lo cual estaría forzando a decir entonces que la barra de x menos 2 menos 4 es igual a 0. Esto traería como consecuencia afirmar que la barra de x menos 2 es igual a 4. Bueno, y por propiedad, acá se desprende entonces que x menos 2 es igual a 4 o x menos 2 es igual a menos 4. Y acá obtenemos la solución a esta ecuación. Por un lado, una primera solución sería 6, despejando x, y por acá la segunda solución sería pues menos 4 más 2 sería menos 2. Nos piden, halle el mayor valor de x. En este caso, observamos que el mayor valor de x es 6. Esta sería la respuesta al problema número 1. Como ves, el problema que nosotros acabamos de desarrollar es bastante sencillo. Sin duda alguna que lo único que necesitamos ahí es manejar las propiedades. Veamos el siguiente problema entonces. Problema número 2. Y dice lo siguiente. Al resolver la ecuación que está planteada por ahí, se obtienen soluciones cuya suma representa la edad de María hace 2 años. Pregunta, ¿cuántos años falta para que María celebre sus 15 años? La idea es clara, resolver esa ecuación que está planteada por ahí. Y para tal efecto hay que trabajar con esta propiedad. Miren, hay que recordar esta propiedad. Si tengo acá la barra de A igual a la barra de B, esta ecuación se desarrolla así. A igual a B o A igual a menos B. Eso es lo que nos va a ayudar precisamente para resolver este problema. Vayamos a la solución. Tenemos entonces acá lo siguiente. Solución.
Haciendo uso de la propiedad que acabo de mencionar, nos quedaría entonces lo siguiente. 3x menos 1 es igual a 5x menos 15 o 3x menos 1 es igual a 15 menos 5x. Habrá que resolver cada una de estas ecuaciones. Resolviendo ambas ecuaciones, obtenemos los siguientes valores. Bastaría resolver por acá. Nos quedaría, por ejemplo, 15, 14 es igual a 2x. X es igual a 7. Resolviendo la otra ecuación nos quedaría 8x es igual a 16. Por lo tanto, x es igual a 2. Ahí están las dos soluciones para esa ecuación. Ahora, veamos el contexto del problema. Dice, al resolver esta ecuación se obtienen soluciones, ya están las soluciones ahí, cuya suma representa la edad de María hace 2 años. Entonces acá, hace 2 años, la edad de María fue, la suma sería 9. 9 años. ¿Qué significa? Que actualmente tiene 11 años. Vamos a dar respuesta al problema. ¿Cuántos años falta para que María Q celebre sus 15 años? La respuesta a la pregunta sería, pues, si actualmente tiene 11 años, le faltarían 4 años para que celebre su quinceañero. Muy bien, ese es el problema número 2. Como podemos observar, acá lo que hemos utilizado fuertemente es esta propiedad que hemos señalado por acá en la parte superior. Nos facilitó bastante la solución de este problema. Veamos el problema número 3. Dados los conjuntos M y N, hay el número de elementos de la intersección. Veamos acá. Vamos a trabajar primero con M. Solución, entonces, para trabajar con el conjunto M. Paso número 1. Entonces diríamos acá, en el conjunto M. Tenemos una desigualdad y con valor absoluto. Que esta desigualdad la podríamos seguir aquí. Lo siguiente. Como x cuadrado más 8 es un número positivo, entonces miren, tenemos acá x cuadrado más 8. Lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Por definición, entonces la barra desaparece y nos quedaría x cuadrado más 8. ¿Estamos? Pero en esta expresión tenemos así, mira, ya quitándole la barra tendría x cuadrado más 8 menor o igual que 3x cuadrado menos 7 más 5. El 5 pasa al primer miembro de desigualdad y nos quedaría x al cuadrado más 3 menor o igual que 3x al cuadrado menos 7. Esta expresión x cuadrado más 3 es positiva. Por lo tanto, al ser positiva y aplicando el mismo criterio anterior, el x cuadrado más 3 tranquilamente lo puedo escribir como valor absoluto de x cuadrado más 3. Voy a ayudarme de eso. Muy bien, entonces veamos toda esta expresión, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Haciendo estas operaciones auxiliares, esta inecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Siempre hay que tomar en cuenta que las propiedades son sumamente importantes para la solución de los problemas. Entonces acá nos quedaría así. Ya en una versión arreglada nos quedaría de la siguiente forma. Valor absoluto de x cuadrado más 3 menor o igual que valor absoluto de 3x cuadrado menos 7. Y ahí es donde vamos a trabajar con una propiedad. Rápidamente voy a mencionar la propiedad por acá. Dice lo siguiente. La barra de A menor o igual que la barra de B, que es parecida a la expresión que tenemos. Esto es A más B multiplicado por A menos B menor o igual que 0. Esa es la propiedad que vamos a utilizar acá para poder desarrollar esta inecuación. Entonces, veamos. Acá tendríamos que colocar la suma. Ojo, la suma sería
3, 4x al cuadrado. 3 menos 7 sería menos 4. Y en el otro factor la diferencia. Ojo, la diferencia. Que nos quedaría, en este caso, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado menos 10 mayor o igual que 0. Porque cuando hago la diferencia te quedaría x cuadrado menos 3x cuadrado sería menos 2x al cuadrado. Y acá 3 menos 7 sería más 10. Es menor o igual que 0, pero ya le multiplico por menos y cambio la desigualdad. Muy bien. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Puedo factorizar acá, factorizo 4, baja a dividir, factorizo 2 y la expresión nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar x cuadrado menos 1 multiplicado por x cuadrado menos 5. Mayor o igual que 0. Repito, factoricé 4, factoricé 2. Y entonces ahí tendríamos lo siguiente. Para que esta expresión, como los elementos de m son x cuadrado, esto nos va a quedar así. Con el criterio de los puntos críticos podríamos llegar a lo siguiente, que x al cuadrado es menor o igual que 1 o x al cuadrado es mayor o igual que 5. Ya está. Escribiéndolo como intervalo, entonces, podríamos decir acá lo siguiente. Luego, el conjunto m sería el intervalo que viene desde menos infinito hasta 1, reunido con el intervalo que va desde 5 hacia más infinito. Hay que tomar en cuenta que los elementos de m son x cuadrado, por eso estoy tramando acá. X cuadrado menor o igual que 1, significa que los elementos de m son menores o iguales que 1, o significa unión, mayores o iguales que 5, que va desde 5 hacia más infinito. Ahora, hagamos algo similar con el conjunto n. Paso número 2. En el conjunto n. Ahora, el conjunto n sí dice lo siguiente, ¿no? Son los x reales tales que satisfacen esta expresión que está por acá. Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente, fíjate. 3 veces la barra de x menos 5 menor que 8 más, acá puedo factorizar, pero acá antes de factorizar vamos a comentar algo, ¿no? Hay una propiedad en el valor absoluto que dice lo siguiente, que la barra de a es igual que la barra de menos a. Por lo tanto, la barra de 10 menos 2x va a ser igual a la barra de 2x menos 10. De ahí puedo factorizar y te quería entonces, esto va a ser igual a 2 veces la barra de x menos 5. Entonces, volvamos al ejercicio. Menor que 8 más, esta barra de 10 menos 2x lo escribo como 2 veces la barra de x menos 5. Pásalo al primer miembro de desigualdad y nos quedaría entonces la barra de x menos 5 es menor que 8. Y para resolver esta inecuación bastará trabajar con la propiedad. Es decir, x menos 5 es menor que 8, pero mayor que menos 8. Por lo tanto, tratando de despejar x, acá te quedaría menos 3, x y acá tendríamos 13. ¿Qué significa? Que el intervalo luego n vendrá dado así, intervalo que va desde menos 13 desde menos 3 hasta 13. Ya tenemos m y n ahí. Ya tendríamos m y n. Entonces, acá en el conjunto m hay una pequeña observación, porque los elementos de m son x cuadrado, y al ser x al cuadrado, entonces tendrían que ser valores positivos. Por lo tanto, aquí ya tendríamos que restringir. No es hasta menos infinito, sino es 0. Dado que los elementos de m son x al cuadrado. Entonces, m varía así. De 0 a 1 y de 5 a más infinito. Repito, dado que los elementos de m son
números reales elevados al cuadrado y no podría ser negativos. Ahora sí, hagamos la intersección que es lo que nos piden. Para eso bastaría trabajar acá con una recta numérica y observar cuál es la intersección para finalmente hallar el número de elementos enteros que se producen de la intersección. Por acá tendríamos entonces 0, menos 3, 0, 1, 5 y 13. M, de 0 a 1. De 0 a 1. Luego de 5 a más infinito. N. Vamos a poner N de otro color. Veamos, desde menos 3 hasta 13. Ya está. M y N. La intersección, ¿cuál será? Entonces acá tenemos 3. Como último paso ya, tendríamos entonces que M intersectado con N, nos va a quedar el intervalo 0, 1 reunido con el intervalo 5, 13. Acá también hay que observar que es 13 abierto, N. Es un intervalo abierto. Por lo tanto, acá en la gráfica debería ser intervalo abierto. Ya está. Ahora, el número de elementos, ¿cuál sería? Acá tenemos 2 elementos y por acá habría que tener que estar el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. 8 más 2 elementos de acá, en total hay 10 elementos enteros en la intersección. Esta es la respuesta. El número de elementos enteros en este intervalo hay 2 elementos, mientras que en este segundo intervalo hay 8 elementos. Vayamos al cuarto ejercicio. Nos dice, el tiempo de servicio que tiene Juan en su trabajo es 2P más 3 años, donde el valor de P es la suma de los valores enteros del conjunto solución que se obtienen al resolver esta inecuación. Entonces acá la idea está clarísima, resolver esta inecuación. Vamos a resolver esta inecuación tal como lo hemos hecho en el primer ejercicio. Esto sería pues x al cuadrado menos 10x más 3 veces el valor absoluto de x menos 5 más 15, esto es menor que 0. Todo se ha pasado al primer miembro de la desigualdad. El 10x pasa como menos 10x, el menos 15 pasa como más 15. Veamos acá. Acá sería sumarle 25 y para compensar resto 25. Sumo y resto en este caso 25 de tal manera que puedo decir que estos 3 primeros términos son el desarrollo de x menos 5 al cuadrado, pero lo escribo de esta forma. Lo escribimos como x menos 5 al cuadrado más 3 veces la barra de x menos 5 y acá te quedaría menos 10, menor que 0. Hay que factorizarlo. Factorizando esta expresión nos va a quedar acá lo siguiente, fíjense. La barra de x menos 5 más 5 multiplicado por la barra de x menos 5 menos 2. Y todo esto es menor que 0. Ahí lo que se ha hecho es factorizarlo haciendo uso del método del aspa simple. Ahora, está clarísimo que esta expresión que aparece acá, este factor, es positivo. Para que ese producto sea menor que 0, deben tener signos opuestos. Lo cual significaría que el segundo factor, entonces acá nos quedaría así.
la barra de x menos 5 menos 2 tiene que ser menor que 0, dado que este es mayor que 0. Si este factor es mayor que 0, entonces definitivamente el segundo factor tiene que ser menor que 0. Esto trae como consecuencia decir pues que la barra de x menos 5 es menor que 2. Es más, podríamos afirmar que x menos 5 es menor que 2 y mayor que menos 2. Entonces, acá nos quedaría 3 menor que x menor que 7. Muy bien, esa es la solución a esa inecuación. El tiempo de servicio que tiene Juan en su trabajo es 2p más 3, donde el valor de p es la suma de los valores enteros del conjunto de solución. Entonces, paso número 2, por dato. Por dato. P viene a ser la suma de los valores enteros, sería 4 más 5 más 6. Es decir, P es igual a 15, según la condición del problema. Entonces, como tercer paso, dice el tiempo de servicio. Entonces podríamos decir acá, el tiempo de servicio es, según lo que es el problema, 2p sería 2 por 15 más 3. Esto sería 33 años. Bien, es la respuesta entonces al problema número 4. Pasemos ahora al problema número 5. Dice, la suma de dos números complejos conjugados entre sí es 6. Y la suma de sus módulos es raíz de 52. Determine el mayor número de dos cifras significativas y diferentes que se forman con la parte real e imaginaria de uno de los números complejos. Veamos acá lo siguiente. Entonces asumamos acá lo siguiente. Como paso número 1, sea z el número complejo a más bi. Y su conjugado, que se denota así z raya, es igual a menos b por i. Ahí está. Z y su conjugado. Muy bien. Por dato, la suma de dos números complejos conjugados entre sí es 6. Entonces acá, por dato, z más su conjugado es 6. Entonces, ¿qué implica? Que cuando yo sumo un número complejo con su conjugado me da 2 veces la parte real. Ahí lo puedes verificar, ¿no? A más A, 2A, BI con menos BI se va. Entonces acá nos quedaría 2A es igual a 6. Por lo tanto, A sería igual a 3. Si A vale 3, entonces podríamos decir que nuestro número complejo es 3 más B por I. Y el conjugado sería 3 menos B por I. 2. Acá hay otro dato, que la suma de sus módulos es raíz de 52. Por dato, decimos acá entonces lo siguiente. El módulo de z más el módulo de conjugado, esto es raíz de 52. Ahora, pero hay una propiedad, que el módulo de z y el módulo del conjugado son iguales. Entonces, si estos son iguales, acá me quedaría 2 veces el módulo de z. Y raíz de 52 lo puedo ver como 2 multiplicado por raíz de 13. A simplificar se ha dicho. Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? 2, 2, se cancela y tendríamos entonces lo siguiente. Que el módulo de z es raíz de 13. El módulo de z resulta ser igual a raíz de 13. Pero ¿cómo se define módulo? El módulo viene a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces acá te quedaría 3 al cuadrado más b al cuadrado.
Ahí está módulo, y este es igual a la raíz cuadrada de 13. Elevo al cuadrado, hago algunas operaciones y llegamos a que b al cuadrado es igual a 4. Es decir, b podría tomar el valor de 2 o menos 2. Entonces, siendo así, tendríamos lo siguiente. Z es 3 más 2i, o en todo caso, z podría ser 3 menos 2i. Ahora bien, entonces tenemos lo siguiente. Cuando nos piden el mayor número de dos cifras significativas, entonces podríamos concluir, y tienen que ser diferentes. La respuesta a este problema entonces sería el número mayor de dos cifras significativas y diferentes es, en este caso, 32. Porque es el número formado con la parte real y la parte imaginaria. Y el mayor número que se genera es precisamente 32. Por lo tanto, la respuesta a este problema sería la clave D. Veamos ahora el problema número 6. Tenemos acá lo siguiente, fíjate. Me dicen que Z y W son dos números complejos, que están definidos de esta forma. Z es igual a raíz de 3 más i, mientras que W es raíz de 2 más i. Halle el valor de esta expresión. Muy bien. Acá, en primer término, hay que darnos cuenta que aparece Z más su conjugado. Y esa es una propiedad. Todo número complejo sumado con su conjugado nos da dos veces la parte real del número complejo Z. La parte real de W es raíz de 2. Entonces, lo único que habría que calcular acá es Z menos W conjugado. Muy bien. Entonces, acá vamos por partes. Vamos por partes. Como primera medida, Z menos W conjugado, esto lo puedo ver así. Habrá que hacer la diferencia, pues Z menos W nos quedaría raíz de 3 menos raíz de 2. ¿Correcto? Raíz de 3 menos raíz de 2. Hago la diferencia entre las partes reales y se logra ver que cuando hacemos la diferencia en las partes imaginarias, estas se van. Por lo tanto, Z menos W nos quedaría tan solo un número real. Y el conjugado de todo número real es el mismo número real. Por lo tanto, nos quedaría así. Ahora, habíamos comentado con respecto a, debido a una propiedad, Z sumado con su conjugado, esto nos queda dos veces la parte real de Z. Pero veamos rápidamente cuál es la parte real de Z. Raíz de 3. Por lo tanto, esto sería igual a 2 veces la raíz cuadrada de 3. Muy bien, entonces ahora reemplacemos en la expresión que nos piden. Esta expresión H nos dice la parte real de W, raíz de 2, más Z sumado con su conjugado. Lo hemos calculado acá, este es 2 raíz de 3, más, acá tenemos el conjugado de esta diferencia, que es raíz de 3 menos raíz cuadrada de 2. Ahora bien, hagamos las operaciones por acá, observamos que raíz de 2 se van, y entonces la expresión H nos quedaría 3 raíz de 3. Conclusión, esta expresión H nos va a quedar 3 veces la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la respuesta sería la clave C. Veamos ahora el problema número 7. Dice lo siguiente. Si al simplificar esta expresión se obtiene un número real, determina el valor de n. Entonces acá, paso número 1, hay que simplificar esta expresión que nos dan acá. Como parte de la solución, obtendríamos lo siguiente. Paso 1. Acá tendríamos así, miren, este número complejo. 3 menos
2i, y acá tendríamos 4 menos 3i. Lo que hay que hacer acá es, y este es un tema muy común, multiplicar, obviamente, para que no altere la expresión, voy a multiplicar arriba y abajo, por el conjugado del denominador, es decir, el conjugado de 4 menos 3i es 4 más 3i. Lo hacemos arriba y abajo. Muy bien, está claro también que cuando multiplico en el denominador, se genera una diferencia de cuadrados. Y cuando se establece ese producto y las operaciones debidas, nos quedaría cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Te quedaría 16 más 9, 25, porque ten en cuenta que te va a quedar así. 4 al cuadrado menos 3i elevado al cuadrado. Y esto sería 16, esto sería 9i al cuadrado. Pero i al cuadrado de menos 1. Con este menos 9 sería más 9. Por lo tanto, nos queda 25. 16 más 9, 25 en el denominador. Y arriba habría que hacer operaciones, pues, ¿no? Habría que multiplicar por acá y nos va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, 3 por 4, 12. Por acá te quedan 3 por 2, 6a y al cuadrado sería, entonces nos va a quedar así. 6a, porque i cuadrado es menos 1. Entonces sería 12 más 6a, y la parte imaginaria nos va a quedar así, fíjense. Ya separando esto, más, separando esta expresión, nos quedaría así, más, la parte imaginaria nos quedaría entonces 3 por 3, 9, y acá nos quedaría 4 por 2, 8a. Imaginaria sobre 25. Eso es. Lo que se ha hecho es operar y separar a la vez parte real por un lado y parte imaginaria. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que se obtiene un número real. Al obtenerse un número real significa que no tiene parte imaginaria, o mejor dicho, la parte imaginaria es 0. Entonces, por dato, vamos a decir por acá, por dato, entonces tendríamos lo siguiente. 9 menos 8a sobre 25, este es igual a 0. De ahí, haciendo operaciones, nos quedaría entonces que 8a es igual a 9. Es más, de acá puedo decir que multiplico por 2 sería 16a es igual a 18. Entonces, voy a necesitar este resultado, 16a más 3 inclusive. Resultaría ser igual a 21. ¿Qué se ha hecho? Primero se ha multiplicado por 2, acá te queda 18 y luego lo sumamos 3. Lo vamos a necesitar acá. Veamos como paso número 2. La expresión n va a quedar la unidad imaginaria elevado a la 16a más 3, pero eso es 21, menos la unidad imaginaria elevado a la 8a, pero 8a es 9, menos 1. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo trabajamos i a la 21? Hagamos un comentario por acá. ¿Cómo trabajamos i a la 21? Sería i a la 17, o el múltiplo de 4 más cercano sería i a la 20, ¿no? Veamos acá. I a la 20 por i. Recuerda, producto de bases iguales, después se suman. Pero hay una propiedad que la unidad imaginaria elevado a un múltiplo de 4, eso siempre es 1. Entonces acá te queda 1 por i, finalmente esto es i. Y también i a la 9. I a la 9, buscamos el múltiplo de 4 más próximo a 9, sería i a la 8 por i. Una vez más, i elevado a un múltiplo de 4, es 1, 1 por i, este es i. Ahora sí, vayamos a reemplazar por acá. I a la 21, i, menos i a la 9, i, más 1. Y finalmente, menos 1, perdón, acá hay un signo menos, cancelo por acá, mira, entonces nos va a quedar acá lo siguiente, este i
menos i se van y nos quedaría finalmente que esa expresión es igual a 1. La respuesta a este problema sería precisamente la clave C, que es menos 1. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Vamos a reemplazar en la expresión n. I a la 21 lo hemos calculado por acá, haciendo nuestras operaciones auxiliares. I a la 21 es I a la 20 por I, pero como 20 es múltiplo de 4, entonces la unidad imaginaria elevado a un múltiplo de 4 siempre te queda 1, multiplicado por I nos queda I. Análogamente, I a la 9, que es I a la 8 por I, pero como 8 es múltiplo de 4, entonces sería 1 por I. Ahora sí hagamos los reemplazos respectivos. I a la 21 es I, menos I a la 9 también es I, y finalmente menos 1. Y con menos i se van, se cancelan, y ahora sí tenemos precisamente la respuesta final, que es menos 1, la clave C. Ahora veamos ya el último problema. Nos dice lo siguiente. Problema 8. Si Z1 y Z2 son las soluciones de esta ecuación compleja que está dada por ahí, halle el valor de M. Veamos, como parte de la solución. De esta ecuación podemos decir acá lo siguiente, como parte ya de la solución. Arreglando un poco la expresión, tendríamos acá lo siguiente. Podríamos decir, como Z1 y Z2 son soluciones de... La ecuación la vamos a escribir aquí, la vamos a arreglar. La ecuación es Z al cuadrado menos 2 más i, o i menos 2, como quieras, por z, más 3 más i, igual a 0. Esta expresión que está en el segundo miembro de la igualdad, simplemente lo hemos pasado al primero. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. Ahora, como Z1 y Z2 son soluciones, se cumple lo siguiente. Podríamos decir acá. Se cumple. Primero, la suma de Z1 con Z2 va a ser igual a, en este caso, 2 más i, pues sería menos b sobre a. Entonces acá te quedaría 2 más i. Menos b sobre a. Por ahí me piden, lo voy a necesitar más adelante, el módulo. Entonces de acá tendríamos el módulo de Z1 más Z2. Se sabe que el módulo es igual o viene dado por la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces ahí me queda la raíz cuadrada de 4 más 1, 5. Pero para evitar la raíz cuadrada lo elevemos al cuadrado y esto nos quedaría 5. Hallando el módulo de esa suma. Por ahí también tenemos lo siguiente, como un segundo asterisco. El producto de Z1 por Z2 es C sobre A. Sería 3 más i entre 1, 3 más i. Por ahí vemos que me piden el producto del módulo al cuadrado. Entonces veamos acá. Primero calculemos el módulo de este producto. Se sabe que el módulo, ¿qué cosa es? Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 10. Pero elevado al cuadrado, elevando al cuadrado, que es lo que me interesa, nos quedaría 10. Entonces veamos. Vamos a reemplazar ahora sí en la expresión que nos piden. W. Por acá nos quedaría así, ¿eh? Hay un corchete. Z1 más Z2 menos 1. Nos quedaría, ojo, Z1 más Z2 es 2 más i. Pero le quito 1, nos quedaría 1 más i. Ojo. Ahora, elevado a el módulo al cuadrado del producto, que es 10, menos el módulo al cuadrado de la suma, que es 5. Estamos simplemente reemplazando acá, ¿eh? Esto va a ser igual a 1 más i elevado a la 5. Y esta expresión, ¿cómo la puedo ver? La puedo escribir acá de la siguiente manera.
1 más i multiplicado por 1 más i elevado a la cuarta. Pero recuerda que esto lo puedo escribir así también, ¿eh? 1 más i, como está elevado a la cuarta, lo podríamos escribir así, 1 más i elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Porque ahí vamos a tener que trabajar con propiedades. Es decir, recuerda entonces que una de las propiedades dice lo siguiente, y se puede demostrar fácilmente, 1 más i al cuadrado, ¿qué cosa es? Esto es 2i. Muy bien, entonces volvamos acá. Esto, vamos a continuar por acá en la parte inferior, sería 1 más i multiplicado por 2i, todo esto elevado al cuadrado. Pero la potencia afecta tanto al 2 como al i, entonces te quedaría 4i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, te queda menos 4. Haciendo la propiedad distributiva, ojo, recuerda que 2i todo al cuadrado te queda menos 4, y al multiplicarlo nos quedaría entonces menos 4 menos 4i. Para tal caso, la respuesta a este ejercicio sería precisamente la alternativa B. De esa manera, hemos puesto punto final al desarrollo de esta práctica número 4. El tema, como vuelvo a repetir, era, por un lado, trabajar con ecuaciones e inecuaciones de valor absoluto, y en la segunda parte de la práctica hemos desarrollado los ejercicios correspondientes al tema de números complejos, donde fundamentalmente hemos dado prioridad a los ejercicios en los cuales debamos trabajar con las propiedades. Muy bien, les agradezco muchísimo su atención. Nos estaríamos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias.